¿Cómo le podemos pedir a un afiliado que vaya, que participe, que forme parte de las comisiones, si después no le dejamos ni siquiera decidir quiénes son sus propias autoridades? Ya no le estamos dejando a los vecinos elegir a los candidatos con lo que pasó con las PASO. Axel es un ejemplo que día a día, con los recursos que tiene, con la deuda que el gobierno nacional mes a mes sigue incrementando, está mostrando que se pueden hacer las cosas con un modelo político totalmente distinto, generar inclusión de otra manera, inaugurar escuelas a pesar de estas dificultades. Me parece que él está con hechos tratando de demostrar esta situación. Es el camino también a seguir dentro del peronismo, ¿no? Y además de todo eso, con ética y sin que nadie le pueda decir nada de otra cosa. 4 años más de Milei sería realmente para la soberanía argentina, para la industria argentina, para el futuro de cada uno de los argentinos. Argentina realmente muy grave y hay que terminarlo como se terminan las cosas en democracia, ganándole una elección. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Política Analizada. Mi nombre es Julián Galeano y hoy vamos a meternos en el mundo peronismo y vamos a tratar de relacionarlo con una palabra que es rara para el mundo del peronismo, que es el tema internas. El tema de elecciones internas siempre ha sido un fenómeno de estudio a lo largo de los años y hoy vamos a meternos en las internas de lo que ocurre en el PJ de Zárate. Por eso invitamos a que venga a charlar con nosotros Leandro Matilla, que es abogado, concejal de Fuerza Patria y presidente del PJ Zárate. Leandro, bienvenido, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación y poder estar acá. Es un gusto que estés acá. ¿Qué le pasa al peronismo con las internas del partido? ¿Cuál es esa relación que tienen hoy en el 2026? Al peronismo le está pasando, bueno, creo que a muchas fuerzas le ha pasado porque mientras vos haces la pregunta, yo digo, fui muy crítico, por ejemplo, de que se suspendan las PASO. Las PASO me parecía una buena figura y tiene mucho de relación con esto de las internas. El peronismo particularmente está en un proceso ahora, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, en un proceso de renovación de autoridades. Y en un momento tan crítico como este, tan crítico a nivel nacional, tan crítico cuando las banderas del peronismo están tan objetadas, están puestas realmente en jaque, considero que hubiese sido más que positivo que se hubiesen dado las internas, inclusive a todo nivel. Si bien ya está consensuado que Axel Kicillof va a ser el presidente y lo vemos como algo positivo, me parece que claramente la figura de Axel se lo merece para poder estar en ese lugar, pero si hubiese generado la posibilidad también hubiese sido buena la interna para poder acomodar. Y específicamente en los distritos, yo soy de Zárate, es muy importante. Una cosa es cuando se tiene enfrente a Milei, cuando se tiene enfrente, yo soy de Zárate, al intendente actual que es Maskin, y otras cuando lo que hay que hacer es ordenar el propio espacio para dar los mejores hombres y mujeres para las batallas que siguen, así que en ese sentido creo que lo de las internas es algo muy positivo, por eso es que la estamos dando en Zárate. ¿Y en Zárate cuándo van a ser esas internas? En la provincia de Buenos Aires son el 15 de marzo, en Zárate también, desde ya que en aquellos distritos donde haya lista única no la va a haber, pero en Zárate van a ser el 15 de marzo, se va a votar tanto en Zárate como en Lima, así que hay dos listas, una lista que me toca presidir, yo soy actualmente el presidente del Partido Justicialista, y otra lista en la cual hay otra candidata obviamente, pero que es del espacio de Sergio Verne y de Agustina Propato. Así que esa disputa se está dando, es una disputa que se viene dando hace mucho tiempo en el territorio y es necesario que ahora sean los afiliados quienes terminen ordenándola. ¿Y cómo se hace, que se entienda la pregunta, cómo se hace una interna sin sangre? Porque cuando uno piensa en las internas a nivel nacional, el primer ejemplo es Bullrich-Larreta, que corrió demasiada sangre y hubo muchos cadáveres luego de esa interna. Yo creo que el peronismo históricamente trató de evitar eso justamente, cómo no matarnos entre nosotros e ir a una elección. Y cómo se hace puntualmente en el caso de Zárate, que es un distrito, son todos vecinos, se conocen, es una cuestión de cercanía. ¿Cómo te lo estás imaginando? ¿Cómo plantear las diferencias, digo, sin... Tiene que haber responsabilidad. Yo creo que para mí la solución es lo que dije hace un ratito. Si el adversario requiere unión, esa unión tiene que estar, porque realmente lo que está en juego son otras cosas. Yo soy presidente hoy del Consejo Deliberante de Zárate y el bloque Fuerza Patria, con miembros de los distintos espacios políticos que te fue nombrando, inclusive del Frente Renovador, más el espacio de Agustina Propato, más lo que estamos llevando adelante nosotros, seguimos trabajando en un solo bloque. Con mucha responsabilidad, con muchas diferencias, pero en un solo bloque. Es lo mismo que le pedimos a los diputados cuando tienen que votar, sean nacionales o legisladores. Ahora, el Partido Justicialista tiene que recuperar esa impronta que tiene que tener. La política tiene que recuperar esa impronta. Y para recuperar esa impronta lo que hay que hacer es que sean los propios afiliados. Hay que
hay que recuperar que se pueda creer en la política. Ujú. ¿Cómo le podemos pedir a un afiliado que vaya, que participe, que forme parte de las comisiones, si después no lo dejamos ni siquiera decidir quiénes son sus propias autoridades? Ya no lo estamos decidiendo, dejando a los vecinos elegir a los candidatos con lo que pasó con las PASO. Bueno, me parece a mí que la convicción de decir yo me voy a ir a afiliar a un partido político es una decisión. Voy, me afilio, lleno la ficha, todas las situaciones complicadas que eso tiene. Ahora después no me va a dejar ni siquiera poder elegir quién va a ser el presidente de un partido justicialista de un distrito. Bueno, me parece que eso es grave. Por eso es que tenemos que darlo. Ahora, yo no estoy diciendo que tiene que haber en todos lados. Bueno, si las distintas posiciones, si hay claramente un líder en algún distrito, alguien que lo está conduciendo. Zárate es un distrito en el que no tenemos un intendente propio, son esos llamados distritos sin tierra. Entonces, claramente hay distritos que tienen un intendente peronista, y a lo mejor ahí no hay por qué llegar a una interna. Pero Zárate debemos recuperarlo, el peronismo tiene que recuperar el distrito. Hay que trabajar para poder llegar al 27 de la mejor manera posible, y desde mi punto de vista, no se va a llegar si esa interna no se puede dar. Porque si no, nos va a pasar lo mismo que ya nos pasó en otras elecciones, que nos pasó en el 25, que nos pasó en el 23, y por terminar ordenando estas cuestiones de la superestructura, se terminó perdiendo el distrito. Bueno, que tenga que pasar lo que tenga que pasar, hagamos la interna, sabemos que vamos a poder ganar, pero que gane el que los afiliados digan, y a partir de ese momento poner claramente el rumbo para el 27, para recuperar un distrito que es muy importante para la provincia de Buenos Aires, muy importante para el sector productivo, muy importante para el sector industrial, y con muchas necesidades y falencias que el próximo gobierno tiene que encarar. ¿De cuántos afiliados estamos hablando en Zárate? Es un tema también la pregunta. Son 6.500, esa es la respuesta. Pero hablemos de los problemas que hoy tienen los partidos políticos. Éramos 6.800 hace 4 años y 8.000 hace 12 años. Entonces, ahora, ¿eso qué está pasando? ¿Pasa porque cada vez hay menos participación? No. Nosotros tenemos no menos de 700 fichas de afiliación que hoy no están en el padrón, que fueron presentadas, elevadas al Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que es el que tiene la personería jurídica. Y esto se repite en la mayoría de los distritos también. Entonces, es un ejercicio que hay que dar, es un ejercicio que hay que llevarlo a cabo. O sea, hay un problema en las afiliaciones, decís, hay 700 personas que todavía no... 700 o más, claro, Sí. ya no es que haya menos gente que quiera afiliarse. Lo que hay es una estructura interna que no le está dando lugar a esa situación. burocracia que ralentiza todo. Sí, los partidos son provinciales, los partidos distritales no tenemos personería jurídica. Por eso también creo que una de las primeras preguntas tuyas hablé de la esperanza que nos pueda dar que Axel Kicillof, como presidente del Partido Justicialista, ya lo ha dicho, lo primero que voy a hacer es volver a abrir una etapa de afiliación. Bueno, me parece perfecto. Es eso lo que hay que hacer, tiene que ser amplia. Hay que elevar esas cosas a la Junta Electoral y eso es lo que le va a terminar dando vida a los partidos, porque, entre otras cosas, todos los padrones de la provincia de Buenos Aires están dejando afuera a la juventud, porque realmente si te estoy diciendo que no hay nuevos ingresos, claramente esa es una de las falencias que tenemos. Y cuando vas y hablas con los vecinos, con los afiliados, ¿cómo marcas la diferencia de, bueno, vengan, votenme a mí, nosotros proponemos esto? ¿Cuáles son esas diferencias para votarte en representación del PJ Zárate? Soy un candidato nacido en Zárate, que fui a la escuela en Zárate, que realmente formo parte de la ciudad. Zárate ha crecido mucho, tiene hoy 140.000 habitantes, pero no deja de ser un espacio donde nos conocemos. Camino todos los días, por semana como mínimo, no dejo de recorrer 3-4 barrios del distrito. Y esto lo vengo haciendo hace muchos años. Años de elecciones, años que no son de elecciones, estamos siempre. Damos mi WhatsApp a cada vecino y a cada vecino. En cada volante que tenemos, cada banner que hubo en elecciones, está mi celular, el único que tengo, el de verdad, y estamos a un WhatsApp de distancia de cientos y cientos de vecinos que mantenemos esa relación de ida y vuelta. Es eso lo que generamos, y mucho más en esta interna, frente a tu pregunta, donde del otro espacio encontramos claramente a dirigentes que no están en el distrito, a dirigentes que están alejados y que están convencidos que Zárate se puede manejar tipo conurbano, llegando una vez cada tanto y llevándola adelante. Y realmente no es así. Zárate requiere cercanía, requiere que analicemos las problemáticas, que los vecinos necesitan ser mirados a los ojos, escuchados, atendidas sus necesidades.
Y por el otro lado encontramos más promesas que quedan vacías y sobre todo una falta de presencia muy grande. Y bueno, me parece a mí que va por ese lado. Hemos tenido un partido justicialista estos 4 años en abierto, con un trabajo en comisiones de cada una de las temáticas que te imaginás: cultura, deporte, seguridad, medio ambiente, producción desde ya. Entonces, esa es la situación que le tratamos de llevar a los vecinos, de una presencia constante, de llevar y exteriorizar en la banca del Consejo Deliberante esa necesidad, esas propuestas que nos van llegando. Así que contamos realmente con ese apoyo, y por eso que somos optimistas y por eso que queremos dar esta interna. Bien. Después volvemos con la interna, pero quiero que nos mapees un poco a Zárate. Para quienes no somos de Zárate, no lo conocemos, siempre se habla del polo industrial de Zárate, siempre se relaciona Zárate con la industria. ¿Cómo está viviendo Zárate este tiempo? Tenemos nueva reforma laboral, hay una nueva cultura sobre la nueva interpretación de cómo tiene que ser el trabajo, tenemos un gobierno nacional que al abrir las importaciones generó un cambio de paradigma. ¿Qué pasa hoy en Zárate con el polo industrial, el trabajo en la ciudad? Claramente Zárate es uno de los polos industriales más importantes de Latinoamérica, uniéndolo con Campana, Escobar, Pilar, 4 distritos con los que claramente se posiciona de esa manera. La problemática industrial, la problemática de las pymes, de las empresas de servicios, es realmente muy grave. Desde la llegada del gobierno de Milei principalmente, de la apertura indiscriminada que hubo de las importaciones y de lo que es estas reformas laborales que se vienen dando, ¿no? Porque si bien estamos hablando de esta última, claramente, como digo yo, Milei vino por los derechos laborales, vino por la indignidad del trabajador. Milei asume el 10 de diciembre, el 14 de diciembre saca el primer decreto para restringir las manifestaciones, que claramente son una defensa del trabajo, y el 20 de diciembre saca el decreto 70/23. 10 días después que asumió, tardó en sacar el decreto 70/23, que tiene muchos de los puntos que hoy están en la reforma laboral. Estos puntos como el tema de la indemnización, del banco de horas, de la flexibilización laboral, de los convenios colectivos por empresa, por decir los primeros que se me vienen a la cabeza. Bueno, ¿eso repercute en Zárate? Sí, claramente repercute en Zárate. Nos encontramos con empresas del parque industrial que terminan cerrando, que terminan suspendiendo, con una falta de apoyo del gobierno nacional, claramente, que antes existía, antes que cierre una empresa, las posibilidades de conciliaciones obligatorias que venían de Nacional, la presencia del Ministerio de Trabajo a nivel nacional. Me acuerdo de la época de Tomada, él venía al distrito, estaba en Zárate y realmente se plantaba y trataba de llegar a soluciones, y siempre del lado de la parte más débil, que es la parte del trabajador. Bueno, en Zárate eso se nota, y se nota mucho. Y eso repercute en todos. Yo vengo de una familia, yo soy abogado, pero mi viejo fue tornero toda su vida. Y así me crié, y así pude ir a la universidad, y así se crió mi hermana. ¿Y por qué traigo esto? Porque por cada gran empresa hay muchas pequeñas pymes, pequeñas tornerías, empresas, situaciones de empresas de servicios. Bueno, todo ese arco es el que se termina realmente afectando. Son esos trabajadores y esas trabajadoras las que realmente terminan perdiendo los derechos por un lado, pero también perdiendo las posibilidades de tener un mejor salario en la actualidad, de poder pensar que si ese trabajo se pierde puede llegar a acceder a otro. No estamos acostumbrados en Zárate a encontrarnos con tantos vecinos, vecinas, con tantos amigos que perdieron el trabajo. Esta semana, en una de las cerveceras que tiene la zona, un amigo mío con una familia que conozco le pasó eso, el otro le están ofreciendo un retiro voluntario. Es realmente a diario encontrarnos con esos planteos, y eso repercute, porque ese trabajador que se queda sin trabajo, que hay que verlo desde el punto de vista humano, ¿no? De la dignidad, es volver a tu casa, decirle a tu señora me quedé sin laburo, decírselo a tus hijos, replantear los gastos, replantear obras sociales, escuelas, lo que termine siendo, y también repercute en el kiosco de la esquina, el que también le van a dejar de comprar. Bueno, eso en Zárate se nota muy rápido. En la mayoría de los lugares industriales eso pasa. Es por eso que también Zárate repercute cada una de estas cuestiones. Frente a la reforma laboral, también se llenó la rotonda que muchos seguramente ven cuando pasan para Entre Ríos, de trabajadores y trabajadoras oponiéndose a esa reforma y reclamando obviamente condiciones dignas de trabajo. Bien. ¿Y cómo está Zárate en materia de inundaciones? Cada tanto volvemos a ver esas noticias, cada tanto vuelven a aparecer esas fotografías. ¿Qué está pasando?
Y también es muy grave. Pasan varias cosas. Pasa la inundación en sí. Vecinos y vecinas con el agua a 1 metro dentro de su casa, con pérdidas totales. ¿Eso pasa? Sí. Las causas, desde ya, que falta de planificación, falta de un Estado presente que vea de qué manera crece. Zárate ha crecido de una manera muy desprolija. Ha duplicado sus habitantes en no más de 10 años, pero de una manera totalmente desprolija, sin una planificación urbana que vaya acompañando esa situación. ¿Pero es evitable? ¿Es posible controlarlo? ¿Por la ubicación, por el terreno? Sí. No sé si hay proyectos. Sin duda, las zonas inundables terminan siendo las más bajas, que obviamente genera que son los barrios más carenciados los que se terminen asentando en esos lugares. Zárate no tiene un programa habitacional hace 30 años. Y no lo tiene porque tampoco es acompañado, no es pedido y al intendente no le termina interesando qué es lo que termina pasando. Zárate no tiene una planificación, una modificación del código de planeamiento urbano, que es el que te dice acá podés edificar, acá no podés edificar, acá podés hacerlo de tal manera, acá de otra. Y tiene el mismo de la última gestión peronista seria que hubo, que fue la del intendente Morano. Entonces, cuando esas cosas no suceden, desde ya que tienen consecuencias. Y hay algo más todavía. Además de que eso se tendría que modificar, que debería llevar tiempo, que genera que haya que mudar a familias, a sectores que puedan estar, que haya que contar con un gobierno nacional que vuelva a hacer planes de vivienda como alguna vez, como lo tenemos en Zárate, con el Fonavi o con otros barrios, y que claramente hay que generar la importancia que la vivienda tiene. Además de esas cuestiones, ¿qué es lo que pasa hoy? Hay un Estado municipal totalmente ausente, que frente a esas inundaciones tampoco se toma el trabajo de pensar no solamente en cómo evitar la próxima lluvia grande, sino que tampoco en cómo poder ayudar a esa familia. Es el Partido Justicialista el que abrió sus puertas, el que terminó recibiendo inundados, el que terminó de alguna manera gestionando con la provincia de Buenos Aires para que la provincia de Buenos Aires pueda colaborar tanto con el gobierno municipal como con los vecinos y vecinas. De esa manera claramente se hace. Entonces, cuando no tenés la solidaridad ni la sensibilidad para que te afecte la situación en la que están los vecinos por un lado, y además no tenés la capacidad política para poder prevenir lo que puede llegar a pasar, es realmente grave. Un gobierno municipal que como pasa también con Milei, ¿no es cierto? De la misma manera, se creen que pueden gobernar solos. En Zárate gobierna Libertad Avanza. Entonces, lo mismo pasa. O sea, Milei hizo una reforma laboral, por hablar de lo último que estamos, sin hablar con los sindicatos, sin hablar con los trabajadores y sin hablar ni siquiera con las cámaras de empleadoras. Bueno, en Zárate pasa lo mismo, se toman decisiones sin hablar ni con el arco político, que habría que hablar claramente, ni con el resto de los actores. Bueno, cuando vos tomás decisiones por vos solo, de la manera que lo estás haciendo, generalmente las consecuencias son estas que estamos viendo. Pero se pueden lograr diálogos, o sea, vos tenés diálogo con el intendente, a algunos de los computadores. No lo he tenido este último tiempo como presidente del Consejo Deliberante, desde ya que hay una responsabilidad institucional de que podamos acordar agendas o que uno pueda enterarse cuando sube un expediente, cuando baja, esa cuestión está. Pero no lo hay en las cuestiones importantes. En los proyectos que nosotros presentamos para el tema de seguridad, no sé, el Defensor Público de la Seguridad es uno de los últimos proyectos que presentamos por el tema de seguridad, termina encajoneado sin que termine saliendo. Es algo bastante común, viste, en la política, eso de lo que no se me ocurrió a mí no me gusta. Y es grave que eso termine pasando, es muy grave. Mucho más en un sitio como Zárate, donde, como te dije, tenemos comisiones, casi un gabinete paralelo con vecinos de vecinos que son locales, que son capaces, que se están preparando para los desafíos que se vienen y que las propuestas que llegan son propuestas concretas que las venimos analizando luego de escuchar a los vecinos y de verlo por compañeros y compañeros que tienen la capacidad de poder hacerlo. Es una lástima que esos proyectos después o sean cajoneados en el Consejo Deliberante y si llegamos a tener la mayoría y logramos que sean aprobados, quedan después sin que se puedan ejecutar. ¿Y el intendente qué coincidencias o qué diferencias tiene, por ejemplo, con ciertas filosofías del presidente Milei? Cuando uno le pregunta a Milei su visión del Estado, dice, bueno, el Estado tiene que estar lo menos presente posible, estructuras chicas, que te salve el privado, que te ayude el privado. ¿Hay coincidencias, diferencias entre el intendente y el presidente? ¿Cómo está esa visión? Sí, hay coincidencias. Hay un intendente que llega por la línea más del PRO, termina estando alineado al presidente Milei en este momento. Así fue con sus últimas elecciones, las elecciones de septiembre, que le ganamos por más de 8 puntos. Y sí, es un Estado ausente, es un Estado que ha privatizado
los servicios públicos, que claramente termina estando en manos privadas las principales funciones y herramientas que tiene que dar una gestión municipal. Es una gestión sin sensibilidad y alejada de lo que pasa día a día con los vecinos. Me parece a mí que es eso. Yo te hablaba hace un rato de esto de estar en WhatsApp de distancia. Y los vecinos necesitan ser escuchados primero. Y ese canales no están. Y que en momentos como los que estamos ahora, en esta etapa con tantas posibilidades tecnológicas, que ni siquiera un vecino pueda decir se cayó el árbol de mi puerta, es realmente algo grave. Además de eso, es un gobierno municipal en gran parte formado por funcionarios que no son del distrito. Y eso se nota. Para mí eso es algo grave. ¿De dónde vienen, por ejemplo? Bueno, vienen de ciudades, algunas de Pergamino, algunos de Escobar y de Campana. Pero para mí, vos podés ser muy responsable en tu trabajo. Podés ser alguien hasta con conocimientos. Pero la responsabilidad que te genera gestionar para tu propio distrito, para mí es distinta. Claro. Si yo sería, no sé, secretario de gobierno de no sé, San Nicolás, por inventar algo, seguramente daría lo mejor, porque es mi forma de ser. Pero también sé que cuando me subo al auto y agarro la Panamericana, hay cosas que me las olvidé hasta el otro día cuando vuelvo a trabajar. Claro. Y no es lo mismo cuando después de trabajar vas a hacer las compras, cuando te encontrás, cuando los vecinos son los papás de tus compañeros de la escuela. Me parece a mí que el bache te afecta a tu auto. Pero claro que sí, y saben dónde vivís y saben quién es tu papá y el apellido es el apellido de tus hijos, claro, que van a la escuela. A mí me parece que eso genera una mayor responsabilidad y yo la quiero poner siempre en valor. Por eso esta interna del Partido Justicialista, en la cual lo primero que manifestamos es hagámosla entre nosotros, y por eso también esta propuesta a nivel local, ya pensando en el gobierno del 2027, de encontrar los mejores hombres que sean locales, que sean del distrito, porque Zárate, Lima, el distrito de Zárate, con muy buena gente, muy capaz, muy idónea, y también éticamente, digamos, con la capacidad de ocupar un cargo público, ¿no? Que es una palabra que también hay que volver a usarla. Cuando queremos recuperar la confianza en la política, yo quiero rescatar esto de lo ético, ¿no? De lo que nos hablaba el Papa Francisco, de esta cuestión de que no tiene que ser algo accesorio al funcionario, tiene que ser casi el principio, junto con la capacidad para poder hacerlo. Pero el peronismo, en esta etapa de internas, tiene que también replantearse esas cuestiones y volverle a demostrar a la patria, nosotros a nuestro distrito, que podemos hacer las cosas, sí. Además de creer en la justicia social, en la soberanía política, en la independencia económica como bandera, bienvenido sea. Claro que esa es nuestra doctrina, pero que lo podemos hacer también de una manera no solamente capaz, sino que digna y ética. Me parece que gran parte pasa por ese lado. Me llama poderosamente la atención que para marcar la diferencia con tu rival digas la palabra dignidad, ética, idoneidad. Es como que digo, bueno, ¿y qué hay del otro lado? Porque lo estás planteando. Y del otro lado hay gente que no es propia del distrito y hay distintas maneras de hacer política. Sí, yo me siento orgulloso de decir que es una interna esta entre dos maneras de hacer política. Los dos peronistas, sí. ¿Vos no creés que los otros sean peronistas? No, sí, lo son. Y nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, en muchísimas, seguramente. De hecho, votamos en el Consejo Deliberante así. Si hoy tendríamos que opinar de muchos temas, si estamos de acuerdo con la invasión de Estados Unidos, seguramente nos vamos a poner de acuerdo. Si estamos de acuerdo con la reforma laboral, nos vamos a poner de acuerdo. Pero no es la misma la manera de hacer política. Son cosas distintas. Cuando lo querés hacer de cara al vecino, cuando lo querés hacer con transparencia, cuando te querés someter a una interna. Sí, y no querés que lo decidan arriba porque tenés miedo a que podés perder. Bien. Cuando arrancamos la entrevista mencionaste varias veces la idea de volver a motivar a la gente a que se conecte con la política, no solo a que se afilien, sino que le vean entusiasmo a la política. Veo en general una sensación, sacando el peronismo, en términos generales y a nivel mundial, una cuestión de ver la política como, no me funciona, no me sirve. Yo me pido la comida por una aplicación, viene. Me pido un auto, viene. Una cita, podemos encontrar una aplicación. Me divierto con un juego. La política no me funciona, no me gusta, listo. No me afilio, no voto, no me interesa, lo que sea. ¿Qué están pensando para estas nuevas generaciones o cómo la política puede transmitir de vuelta entusiasmo y también transmitir
cómo funciona la política. Porque hoy a veces creemos que la política es, bueno, listo, un retweet y listo. Y sin embargo la política tiene procesos, una votación lleva meses de estudio. Hay muchas cosas para analizar ahí, Hay que demostrarlo con hechos. con hechos. No tengo dudas que eso. Yo hago política porque Néstor y Cristina a mí me mostraron con creces que la política transformaba. Me lo mostraron ellos. Ellos fue lo que yo terminé viendo que se podía producir mejor, que el taller de mi papá trabajaba más, que estaba mejor el sistema de salud, que Argentina crecía, que Argentina pagaba la deuda externa. Lo vi con hechos, no me lo terminaron de contar, me terminaron de demostrar que YPF estaba bueno que sea nacional, lo vi. Y yo soy crítico de la política actual en algunas cosas. Y obvio que entiendo al que no cree en la política o se sintió defraudado. Y sí, te sentí defraudado si vas a una escuela y tienes los vidrios rotos, si vas a un hospital y te dicen que el turno te lo dan para dentro de 6 meses, si tu obra social no anda, si la jubilación no te alcanza. Y sí, claro que te defrauda la política. Quienes defendemos el Estado presente, después tenemos que demostrar que ese Estado presente es eficiente. Si no, la gente termina buscando otra cosa. Hay que explicar, como decía vos hace un rato, que no todo es inmediato. Ahí sí creo que genera. Yo tengo 54 años y tengo hijos adolescentes y están como muy acostumbrados a que todo es inmediato. Cuesta explicar, mirá, tenés que votar esto y esto va a ir cambiando y algún día van a modificar esta situación y vos te vas a jubilar mejor que ahora. Es muy difícil explicárselo. Eso a un adolescente diciéndole el día que te jubiles te va a ir mal o el día que tengas un accidente no va a haber RT. Es complicado explicárselo, pero hay que tomarse ese trabajo, hay que llevarlo a la práctica. Claramente hay que hablarle de las cuestiones que pueden ser modificadas con mayor celeridad. Pero la única verdad, la realidad, va por ese lado, va por el lado de cambiar. Yo lo que quiero son dirigentes que se pongan al pie. Si yo soy acompañado por el voto en esta interna, luego en el 27 y soy intendente, después tengo que demostrar para que crea la política con hechos que algo pasó, si no es imposible. Desde el Consejo Deliberante hoy lo descentralizo, es algo histórico. El Consejo Deliberante sesiona en una ciudad vecina que es Lima, sesiona en Escalada, hacemos bancas abiertas para que haya participación ciudadana. Bueno, va por ese lado, va por si el vecino no quiere hoy acercarse a la política, tratémosla de acercársela nosotros de alguna manera. Me parece que es parte del camino. Axel es un ejemplo. Axel me parece a mí que día a día, con los recursos que tiene, con la deuda que el gobierno nacional mes a mes sigue incrementando, está mostrando que se pueden hacer las cosas con un modelo político totalmente distinto, generar inclusión de otra manera, inaugurar escuelas a pesar de estas dificultades. Me parece que él está con hechos tratando de demostrar esta situación. Me parece que es importante, así que bueno, es el camino también a seguir dentro del peronismo, ¿no? Y además de todo eso, vuelvo a decir una palabra, con ética y sin que nadie le pueda decir nada de otra cosa. Así que me parece a mí que va por ahí. Bien. Por ser hombres normales, hombres comunes, por entender que la política siempre es transitoria, siempre el cargo que ocupás, después viene otro. Por entender esas cosas, que se gana y se pierde. Exacto. O sea, yo no puedo hacer política si no estoy dispuesto a seguir creciendo, pero saber que algún día en una elección vas a perder. Me parece a mí que va por ahí. Entender esos procesos, entender los cambios, preparar compañeros. No es tan difícil. Son cuestiones lógicas que cualquiera podría decir. El tema es llevarla a la práctica. Perfecto. No sé si consciente o inconsciente, acabas de confirmar que vas por la intendencia en el 27. Todo parecería indicar que Kicillof va por la presidencia también en el 27. ¿Quién se queda con la provincia de Buenos Aires? ¿A quién te gustaría? ¿Quiénes suenan? ¿Quiénes te entusiasman? Hay varios nombres. Axel ha generado un gabinete muy joven. De hecho, yo lo vi. Tiene Axel. Axel es joven también. Sí, 50 y ahí, ¿no? Sí. ¿Quién te gusta de gabinete de Kicillof? Yo no le escribo a las preguntas. Hay muchos que me gustan y eso no es mentira. Quien más me gusta hoy por hoy es Gabriel Catopois. Gabriel es un compañero preparado que ha estado en el gobierno nacional, ha estado en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Un gobierno, viene de la gestión municipal. Yo creo en aquellos dirigentes políticos que vienen del territorio.
Y me parece que Gabriel está en condiciones de claramente llevar adelante una provincia tan difícil como es la de Buenos Aires. ¿Es el único? No. Hay varios intendentes que también tienen esa capacidad, hay otros ministros que también la tienen, pero frente a tu pregunta, en este momento viene de ganar una elección histórica en septiembre en la primera sección electoral, tiene el respaldo de los vecinos de San Martín hace muchos años y desde ese punto de vista creo que Gabriel reúne las condiciones para poder hacer una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires. Y es vital una buena elección en la provincia de Buenos Aires para que Axel pueda tener aspiración a ser presidente de la nación. Claro, sí, sí. Pero es una interna que va a ser muy fuerte. O sea, el solo hecho. Esperemos a interna ya. Sí, ya es demasiado. Pero un candidato que seguro tiene que estar ahí es Mayra Mendoza. Entonces, Mayra Mendoza versus cualquier otro ya es sangre asegurada. Entonces, vos me decís que Catopois te entusiasma. ¿Lo ves con...? Sí, a mí Catopois tengo que reconocer que lo conozco, Claro. Entonces eso también me genera una situación de saber con quién estoy hablando y por qué estoy hablando de esta manera de Gabriel. Pero desde ya que Mayra es intendenta de un distrito tan importante, bueno, hay mucho para poder ir generando, hay otros nombres Sí. que dan vueltas también, pero bueno. Vos me preguntaste por uno y yo te quise derivar a la pregunta. Obvio. Habrá que verlo, es muy importante la provincia de Buenos Aires para el peronismo, no hace falta explicar No. la relevancia que es. Ahora, la provincia de Buenos Aires le soltó la mano al peronismo en la última elección, para sorpresa de todos, incluso creo que para Santilli, ganó Santilli. La histórica, ya recordada estrategia de... Desdoblar. no, pero ¿cómo era el eslogan? Para marcar el pelado, para que Sí. va a quedar en los libros de historia como algo inédito, y sin embargo parecería que la provincia de Buenos Aires hoy es violeta. Bueno, se venía de una elección en septiembre donde había ganado por mucho Axel. Sí. Cuando Axel se puso al frente de la campaña fue una elección muy distinta a lo que termina siendo la de octubre, que se terminó nacionalizando totalmente. Bueno, el electorado ya no es más cautivo de nadie, esto hay que tenerlo claro. Y hay que trabajar día a día para poder convencerlo, y el electorado vota de una manera una cosa y de otra manera otra. Yo igualmente confío que el bonaerense, al momento de elegir cargo tan importante como es el de gobernador, como es el de presidente, los cargos ejecutivos tienen otra relevancia. Sí. Vos para un cargo deliberativo podés darte alguna licencia, podés ver que podés votar, podés ver lo nacional, de qué manera repercute. Pero cuando querés saber quién va a manejar el avión, querés poner a uno que realmente tengas confianza, y en eso yo confío que la provincia de Buenos Aires, importante también lo que pase en el Partido Justicialista propiamente dicho, en todo el arco nacional y popular, pero creo que claramente el rumbo que se ponga hacia el 27 hay que ponerlo con mucha fuerza y hay que elegir claramente a la mejor fórmula a los fines de fortalecer la gran lucha que se tiene, que es poder recuperar el gobierno nacional. O sea, 4 años más de Milei sería realmente, creo que para la soberanía argentina, para la industria argentina, para el futuro de cada uno de los argentinos, Argentina realmente muy grave, y hay que terminarlo como se terminan las cosas en democracia, ganándole una elección. Bien. Por último, para ir cerrando, me dijiste que, bueno, estás en política y que te ha entusiasmado la política gracias a Néstor y Cristina. Sí. Hoy Cristina está condenada y parece que ya está totalmente naturalizado el tema. Como no hubo un 17 de octubre, pasan los meses y nada cambia, no hay un clamor popular por una Cristina libre, obviamente más allá de la facción del peronismo y demás, pero todo parece indicar que Cristina va a seguir con su condena en su departamento. ¿Qué hace el peronismo con su influencia? ¿Qué tendría que hacer el peronismo con una voz tan fuerte como la de Cristina, con tanto peso para las elecciones del año que viene? Primero, Cristina, no porque se lo den, sino porque lo tiene, ocupar el lugar que ella tiene, no solamente en la historia, sino también en el presente de la conducción del movimiento político más importante del país. Cristina tiene que seguir siendo, como lo es, una voz de referencia. El peronismo tiene que seguir exteriorizando que Cristina es una presa política, que claramente está en esa situación frente a la defensa que ha hecho de tantos derechos, que quien hace política y se enfrenta a grupos poderosos, y quien hace política y realmente
va por más, tiene que saber que ha pasado en la historia, no solamente ahora, tiene vuelto. Y le ha pasado a los grandes líderes, a los próceres, y también está pasando en estos tiempos. Yo estoy convencido que Cristina no estaría presa si no hubiese hecho las modificaciones estructurales que hizo en este país. No tengo ninguna duda de esa situación. Hay que seguir diciéndolo, hay que seguir pidiendo por la libertad de Cristina porque es inocente. Y Cristina ocupar los lugares que tiene que ocupar de conducción de un espacio, pero claramente conforme a los tiempos que corren, y por eso sigo levantando la figura de Axel como la mejor posicionada para poder ser el próximo presidente de los argentinos y Argentina, y hacerlo como lo hace el peronismo, con un presidente que claramente sea el líder, que sea quien lleva adelante las políticas y con la libertad como para poder llevar adelante sus ideas con el acompañamiento que tenga que hacerlo. Pero el peronismo no puede tirar por la borda lo que fueron los años de Néstor y Cristina, no puede desconocer que los mejores años del peronismo para nuestra generación han sido esos, y que Cristina realmente, obviamente, fue no solamente una presidenta, sino una líder a nivel mundial muy relevante. Y bueno, desde mi punto de vista es una de las personas que más me ha emocionado, más me emociona. Las pocas veces que pude estar frente a ella hablando, obviamente, pasan a ser inolvidables. Perfecto. Bueno, Leandro, gracias por venir. Recordanos, ¿cuándo son las internas entonces? Las internas son el 15 de marzo, en toda la provincia de Buenos Aires, al menos en todos los distritos que tengan interna. Le pedimos obviamente a los afiliados y a la afiliada de Zárate que nos acompañen, que entiendan la importancia de esta elección y que entiendan que en Zárate el peronismo tiene que seguir estando en manos de quienes somos zarateños y no de quienes han venido de afuera para colonizar también nuestro partido político. Bien, perfecto. Gracias por venir, Leandro. No, gracias a vos. Seguiremos lo que ocurre en Zárate y gracias a vos por estar ahí del otro lado. Recordá de suscribirte, de activar la campanita y nos vemos en la próxima entrevista aquí en Política Analizada.